Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al nuevo y muy emocionante podcast de Manos de The Urban Project. Y en el día de hoy sí que hemos estado muy desaparecidos últimamente, pero tengo una gran sorpresa y es que contamos con una gran invitada, gran deportista paralímpica, que es ni más ni menos que Lía Bill Quintán. Más que bienvenida a este podcast, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, un honor para mí que me hayáis invitado. Por supuesto, Antonio, otro placer volver a Aquí estamos otra vez más. de nuevo, deportista paralímpica. Lía, bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu discapacidad? Yo compito con discapacidad visual, tengo una enfermedad en la retina que se llama retinosis pigmentaria, que consiste en que las células de la retina se van muriendo poco a poco hasta que pierdes la visión completamente. Entonces yo compito con la categoría de discapacidad visual y en la categoría de ciegos totales. Vale, y ¿cómo empieza esa retinosis a cambiar tu vida con el paso del tiempo? ¿Cuándo, desde los inicios a cómo está ahora? A mí me la diagnosticaron de muy pequeña. Vamos, yo recuerdo siempre en mi vida, ¿no? Con el diagnóstico, pero realmente cuando yo fui más consciente de esa limitación o de esas diferencias, fue en la adolescencia, cuando ya tenía yo más dificultades. Por ejemplo, para leer ya necesitaba textos muy ampliados. De hecho, ya empecé a utilizar mucho audio, ¿no? Estudiar con libros en audio. En educación física todos los temas de pelota me costaban mucho, entonces ahí fue cuando yo necesité más adaptaciones. Em, Cuando iban pasando los años, pues cada vez más. De hecho, yo creo que desde los 15 años más o menos compito tenía que competir con guía, no podía competir sola porque no veía las rayas de la pista de atletismo. Claro, y en ese momento tenías a alguien o era ya con un perro guía. Eh, Yo en ese momento me movía sola y empecé a moverme por la calle para caminar con bastón a los 18 años, porque todavía para caminar no me hacía falta ese apoyo. El perro guía tarda más tiempo en dártelo, hasta los 21 no lo 22 no lo tuve. Em, pero para correr sí necesitaba ese apoyo de una persona que me guiase. Eh, Al principio corría sola, pero cuando vi que ya no podía seguir las líneas, tuve que buscar ese apoyo, ¿no? De un guía, de un chico que pudiera correr conmigo. Y en este cambio que se produce en tu vida y cuando decides correr, ¿qué es lo que te fue más difícil? Digamos, el tema físico o lo mental. Bueno, al principio lo más difícil siempre es encontrar un guía, yo. He tenido suerte en mi vida y solo he competido con 3 guías, y los 3 han sido geniales. Pero buscar una persona que quiera dedicar su vida o su tiempo a entrenar contigo para, puede ser que llegar a un campeonato internacional, porque eso nunca está firmado. El deporte es el deporte y puede ser que al final tú llegues a un campeonato o puede ser que no. Entonces, dedicar ese esfuerzo y ese tiempo para competir contigo, para entrenar contigo, es difícil. Claro, y que digamos que tienen que estar, bueno, tenéis que estar al mismo nivel, ¿no? Sí. También para competir y todo. Sí, los guías siempre tienen que estar un poquito por encima para que lea la competición eh, no piche, que se suele decir, no frenen, ¿no? Al atleta, sino que puedan ir a su mismo ritmo sin problemas. Y luego, pues, hombre, ya la alta competición es dura a nivel físico, a nivel psicológico y a todos los niveles. Claro. Imagino que también alguien que tengas una buena comunicación con él. Sí, yo, como os he dicho, he tenido mucha suerte. Yo, como os he dicho, he tenido mucha suerte, he tenido solo 3 guías. Em, el primero es mi mejor amigo, yo llevo 13 años fuera de Burgos y siempre está ahí, siempre es la primera persona con la que cada vez que vuelvo estoy, es mi familia. El segundo es mi marido, o sea que la relación no puede ser mejor, y el tercero, la verdad, que era un chico que no conocía de nada. Lo hablamos porque nos conocíamos de las pistas, pero desde el minuto uno nos entendimos súper bien. Entonces, al final, em, tener esa buena relación y ese buen feeling,
pues hace que las cosas vayan un poco mejor, ¿no? Porque en los entrenamientos y las competiciones hay momentos muy buenos y momentos muy malos que hay que pasar. Y al final los pasamos juntos. Claro, ¿y cómo descubres que eres realmente buena en el atletismo, en el tema de la velocidad? Bueno, realmente buena no sé yo si diría, pero bueno, es como mucho decir. Eh, yo empecé, siempre he competido en velocidad. De hecho, para el Mundial de Doha me preparé el 800, competí en 800. Quitaron esa prueba del calendario deportivo porque como en Paralímpicos no, pensar que no solo hay hombres y mujeres, sino que hay hombres y mujeres de cada categoría. De discapacidad visual solo hay 3 de mujeres y 3 de hombres. Entonces, en las 3 semanas que duran los Juegos Paralímpicos o 2 semanas que dura un mundial, no da tiempo a hacer todas las pruebas de todas las categorías. Entonces, hay pruebas que se suprimen. Entonces, me preparé el 800 para Doha, lo suprimieron en el calendario de los Juegos de Río y, y entonces tuve que decidir si subir a 1500 o bajar al 400. Probé un poco el 1500 y no tenía futuro, no tenía futuro. Eh, entonces, bueno, pues la verdad que luego entrené con 200 y 400. Claro, pero ¿te mediste en alguna prueba, digamos, oficial en el 1500 o eso ya fue tú por ti misma? Hice un campeonato, pero no, psicológicamente en ese momento no estaba preparada. Quizás si hubiera seguido unos años en el 800 y hubiera podido luego subir, ¿sabes? Con un proceso un poco más lento, hubiera podido llevarlo bien. Pero fue de repente, ¿no? Subir al 1500 de un año para otro. Yo llevaba muy poco entrenando 800, fue después de mi primer mundial, tampoco hacía mucho tiempo que yo llevaba como en el alto nivel. Y en ese momento no estaba preparada psicológicamente. Yo ya salía en plan, echa el freno, que esto es muy largo. Y claro, así no puedes salir a competir. Entonces, pues el 400 al final ha sido lo que me caracteriza. Y hay algo que me llama la atención, y sobre todo para aquellas personas que nunca hayáis visto alguna competición paralímpica, ¿cómo es correr con un guía? ¿Qué tensión lleva la cuerda? ¿Qué distancia? ¿Cuántos carriles? ¿Cómo va un poco la cosa? Sí, mira, en las categorías de discapacidad visual hay 3 categorías, como hemos hablado antes. Una es de ciegos totales, que es la que compito yo. Luego está, que somos los número 11, T11. Luego están los T12, que tienen un poquitito más de resto de visión, pero muy leve. Y pueden decidir con guía o no. Y los T13, que obligatoriamente van sin guía porque tienen más resto visual. Em, las T11, que somos categoría ciegos totales, siempre corremos con un antifaz, ¿vale? Para estar todas en las mismas condiciones, porque, bueno, podemos tener un poco de resto de visión de luz o lo que sea, entonces para tener las mismas condiciones, todas con antifaz. Y vamos cogidas a nuestro guía con una cuerda, que la cuerda son como 2 anillos circulares unidos por una cinta de separación de 10 centímetros. Entonces, el guía siempre tiene que ir a la par que el atleta. No puede ir por delante. Si va por delante, te descalifican. Y en la meta siempre tiene que entrar el atleta por delante. En la video finish, que es la foto que hacen al final en la línea de meta, ¿no? Donde se ve el tiempo, el cuerpo del atleta siempre tiene que estar por delante. Entonces, realmente, si tú ves las fotos o los vídeos de la gente que compite, que ha entrenado mucho, los pies son como un espejo. Realmente apoyamos a la vez. Es mucho entrenamiento, pero se consigue una sincronización muy grande entre ella y el de. Si alguna vez no habéis perdido la sincronización entre tú y el guía. Sí, sí. Sí. Sí, hemos perdido la sincronización, nos hemos caído, nos ha pasado de todo. Sí, de hecho, en una de las mejores competiciones a nivel de palmarés, que es mi medalla de oro en el Campeonato de Europa de Berlín, en el 200, cuando íbamos primeros en cabeza, pero muy en cabeza, de hecho la salida fue muy buena, y al entrar a la recta nos desincronizamos, no sé si existe esa palabra,
perdimos la sincronización y, y nos hizo perder muchísimo tiempo. Realmente iba de estar claramente en cabeza a entrar a la línea de meta eh, pegada a la polaca que iba por detrás. Pero pegada que creo que la saqué una centésima, que eso es como una uña. Ostras. Perdimos muchísimo tiempo porque al final, al perder esa coordinación de brazos y piernas, em, eh, no puedes ir a la misma velocidad, es que te frenas sin quererlo, ¿no? Entonces, sí pasa, claro, sí. Pero en general, cuando una carrera es buena y, bueno, incluso entregando, las pisadas, los brazos son un espejo. Claro, pero realmente, ¿cómo lo practicáis para que luego el día de la carrera, no sé si tenéis alguna táctica preparada de decir, oye, vamos aquí en esta parte un poquito más lento y luego o no sé si tenéis alguna comunicación de algún tipo para decir, oye, ahora apretamos un poco más. Bueno, en el 400 el objetivo es salir a tope desde el principio y ya que sea lo que terminar como se pueda, ¿no? La verdad. Pero a mí sí me gusta que me vayan cantando las distancias. No todo el mundo es así, pero a mí sí me gusta. Yo en un 400, que es una vuelta entera a la pista, em, me gustaba que me dijeran contrarrecta o 300, 200, 150, recta, 50, 20, 10 y ya. O sea, ya para que sea la entrada a la meta. O sea, muchas, muchas indicaciones. Normalmente no se dan tantas. O bueno, cada uno tiene un poco sus, eh, como sus tácticas o lo que le gusta, ¿no? A mí sí me daban muchas indicaciones. De hecho, David me animaba muchísimo mientras corría. eh, sí, podía, iba diciendo más o menos en qué posición íbamos, si lo iba viendo a la vez. O sea que a mí sí me daban muchas indicaciones. Hay gente que no habla en toda la carrera, ¿no? Claro. Y luego de los entrenamientos, al final de esto se practica haciendo. Pues a base de rodar todos los días, de hacer series, de hacer ejercicios de gimnasio, de hacer técnica, de todo eso se va puliendo, puliendo y al final es... pues, Sí, porque luego también, por ejemplo, imagínate que no vais en una posición que a lo mejor no tenéis pensada o porque os han adelantado o porque a lo mejor pues lleváis mucha ventaja. ¿Eso también lo tenéis gestionado en los entrenamientos o para llevarlo luego a cabo en la carrera? Bueno, la carrera de velocidad, como va siempre en la misma calle, es tu calle, realmente tu posición no te afecta tanto a nivel de táctica. Cuando corríamos 800 sí era más importante porque son 2 vueltas a la pista, entonces hay que meterse en la primera calle, hay que ir ganando posiciones o tienes más estrategia. La velocidad al final no hay mucha estrategia. Intentar salir fuerte desde el principio, sí que es, bueno, estás cerca si hay alguien un poco por delante y la vas a pillar, pues sí, ¿no? Lo típico te anima, venga, cura, te la cogen, es que vamos. Pero no tanto como estrategia, sino como más ánimo, ¿no? Una estrategia, pero de ánimo, ¿no? Y para decir, mira que aquí estoy, que voy a dar un poquillo más y a ver si podemos adelantar a esta atleta también. Sí. Y bueno, que hemos hablado durante la carrera, el paso previo a llegar a la meta, pero antes de empezar, los 10 segundos antes de empezar, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Eh, Bueno, yo la verdad que soy una persona que estoy como muy metida en mí misma. Antes la competición, quiero que no me hable nadie, solo mi guía, solo permito que me hable mi guía, pero ni siquiera para animarme, estoy como muy concentrada. Y antes de salir siempre intentaba pensar, yo creo como sal a tope, no, no. mm, el 400 tiene un problema y es que la última recta es horrible, sufres muchísimo, porque realmente tu cuerpo no puede más justo cuando llega más o menos a la última recta y tienes que aguantarla porque tienes que terminar, ¿no? Entonces, ese sufrimiento, ese dolor que tú sabes que vas a tener durante los últimos 100 metros, durante la hora posterior a la carrera, durante todo ese malestar, al final tienes que gestionarlo porque lo haces por un objetivo, ¿no?
Tú sabes que si sales lento, la competición va a ser fatal, va a ser horrible, no te van a salir los tiempos, pero ese sufrimiento no va a llegar. Entonces mi objetivo era intentar decir, sal a tope, no pasa nada, lo que viene después se pasa, ¿sabes? Claro, Ese era un poco como, no tengas miedo a lo que viene. claro. Y una vez que ya ha terminado la carrera, ya se sabe el resultado, ¿cómo se gestiona ese resultado? Tanto si es positivo como si es negativo. Bueno, supongo que depende de las expectativas que tú tengas, ¿no? De respecto a esa competición, porque incluso un buen resultado se puede gestionar mal. De hecho, así me retiré yo, ¿no? Gestionando mal un buen resultado. Ahora os lo explico. Pero creo que el problema viene a veces en ponerte expectativas no referentes a ti. Es decir, si tú te pones una expectativa que sea un puesto, quiero ganar el campeonato del mundo. Es que eso no depende solo de ti. De ti depende hacer la mejor marca posible o tu marca personal o dar todo lo que tienes ese año en ese campeonato. Pero no depende de ti ganarlo, porque hay otras 50 chicas que están dando todo lo que tienen para ganarlo también, ¿no? Entonces creo que los objetivos muchas veces nos los intentamos poner en medallas y nos los tenemos que poner nosotros mismos. Entonces ahí es un poco yo creo que la clave para gestionar mejor las competiciones. Em, Claro, y luego la situación tuya que has comentado, como todo derivó todo. bueno, sabemos que el COVID fue una época dura para todos. Sí. Sí, en el tema deportivo pues fue malo en realidad porque era 2020 y era año de Juegos Paralímpicos para los que llevamos preparándonos un montón de tiempo, ¿no? Entonces esos juegos se anularon, se pasaron a 2021, seguimos entrenando, claro, y 4 meses antes de los Juegos me hicieron una fractura de pie. Entonces, pues no pude ni siquiera valoraron se podía valorar que pudiera ir o no, porque estaba lesionada, ¿no? Pero bueno, yo intenté rehabilitarme todo lo rápido posible para volver a entrenar para el Mundial del 2022 y ese Mundial se suspendió. Japón dijo que no quería hacer un Mundial y que se suspendía. Entonces, otro año sin campeonato internacional. Entonces, al final, enganchar 3 años seguidos entrenando alto nivel, a tope, recuperándote una lesión grave, y psicológicamente queman bastante, ¿no? Sí, Es una situación dura. Y en 2023, que sí que hubo un mundial, la pretemporada ya fue muy dura, ya me costaba, no físicamente al final entrenaba, ¿no? Pero algunos entrenos, pues me costaba empezarlos o terminarlos, pero por eso, ¿no? Por ese va a merecer la pena. No sé si va a merecer la pena. Y, y cuando llegó el mundial, hice 3 pruebas, competí en 3 pruebas y hice marca personal en 2 de ellas. Y quedé novena, no pasé a semifinal. Y me pareció tal fracaso que cuando tú tomas como un fracaso una marca personal, ya estás totalmente fuera del deporte, de ese deporte. Ya no te está haciendo sentir bien lo que te tendría que gustar, realmente. claro. ¿Y cómo fue tu preparación para la vuelta a los entrenamientos, la vuelta a la competición tras una lesión tan larga que al final siempre afecta mentalmente y que muchas veces, incluso físicamente, tenemos algunos resquicios de lo que fue la lesión? Ya no nos recuperamos del todo bien. A ver, fue una lesión grave, no tardé mucho en recuperarme porque es que no paré, o sea, intenté no parar nada, 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 nada. Seguí haciendo todo lo que podía. Entonces, pues la vuelta, como fue en marzo la lesión así, me intenté recuperar, en junio ya estaba entrenando suave y en septiembre me incorporé a los entrenamientos de la siguiente temporada como cualquier otro año. Entonces tampoco hubo un salto tan grande, pero claro, sí te dejan sin ese ciclo paralímpico, Claro, te deja, habiéndote perdido esos juegos. te deja con esa huella también emocional y que los deportistas paralímpicos no son como otros deportistas que a lo mejor pues les llueven los patrocinios por todos lados y también aparte tienes como un trabajo
al que le estás dedicando también un tiempo, entonces entiendo por ese sentido también ese desgaste emocional que tuviste para decir, oye, lo dejo, porque también tenías muchas cosas que llevar. Claro, al final yo no solo me dedicaba a mi vida deportiva, siempre la he compaginado, primero con el estudio de la carrera y luego con mi trabajo. Yo no me dediqué nunca solo a entrenar. Entonces, eso al final tiene pues un poco la dificultad añadida, ¿no? De tener menos tiempo de recuperación, menos horas, pero bueno, Claro, al final. ¿cómo eras al final capaz de compaginar todo eso? Yo siempre he tenido trabajo cuando estudiaba la carrera de jornada continua, pues por la mañana la carrera, el trabajo era de tarde y entrenaba pues en el horario que me quedaba libre. Las 2 o 3 horas que tienes libres, las 3 horas que tienes libres, las dedicas al entrenamiento. Al final sacrificas otras cosas. O sea, siempre tienes que sacrificarlo. Yo creo que em, yo dejé mucho de lado la vida social para poder entrenar, pero es que no da tiempo a todo. Entonces, bueno, al final es invertir, ¿no? Invertir tiempo en entrenar para conseguir unos objetivos que merecen la pena. O sea, al final has vivido mucho. Y además que tú te catalogas como deportista paralímpica, que es que ya si uno para adentro se ve como eso, ya es que tiene que luchar y sacar el hueco para decir, oye, es que este es mi sueño y voy a luchar por ello. Sí, al final yo creo que sí, tienes que luchar por ello. Y, y en mi caso, luchar por ello un poco hasta que llegó el final. Y todos los años que estuve a tope y fui a todos los internacionales y estuve muy bien. Y cuando me retiré, tampoco lo sufrí. O sea, yo no tuve una retirada traumática. La verdad, tuve una retirada bastante buena, porque bueno, también cambió mi vida, cambié de ciudad, me vine aquí a Málaga a vivir. Entonces me llevó un poco, cambié de trabajo, me llevó un poco a la retirada. Bueno, aunque fue un gran sacrificio, se vio que mereció mucho la pena, que al final yo creo que eso es lo más importante en la vida, que diga, oye, todos mis esfuerzos han dado sus frutos y por ello yo te quería preguntar cómo te sentiste al ganar el oro en Europa. Eh, la verdad que fue muy emocionante porque en el momento, yo cuando llegué a la meta no sabía en qué posición habíamos quedado, porque nos descoordinamos a mitad de la carrera y las sensaciones fueron muy buenas al principio, pero al llegar ya no sabía qué había pasado. Y de hecho mi competidora, mi rival, tampoco lo sabía. Porque llegamos muy cerca, nos quedamos los cuatro quietos mirando las pantallas y cuando salió que habíamos ganado nosotros, pues la verdad que fue muy emocionante. De hecho, el guía de la polaca, porque competíamos juntos desde hace años y nos llevamos bien y nos conocemos, empezó a decir ¡Viva España! ¡Viva España! Que luego al final se vive y nos llevamos bien y bueno, en general, eh, pues el ambiente es muy bueno, ¿no? Y en el momento, pues eso, como mucha emoción. Y después, em, la reflexión de esto es mío, o sea, lo he conseguido. Todo el esfuerzo de todos estos años ha merecido la pena y en verdad la campeona de Europa de Berlín de 2018 soy yo. Soy yo para siempre. Entonces, es verdad que te hace sentir como, eh, bueno, eso, como que todo el esfuerzo merece la pena porque, em, mm, bueno, porque se plasma, ¿no? Porque muchas veces los resultados no salen. En ese momento salieron y eso da muchísima felicidad. Entonces, pues por todas las veces que sales a la pista y realmente te vuelves a casa, pues sin ese resultado, pues esa vez pues compensó todos, yo creo. Claro, ¿y cómo es la relación que ya has avanzado que es buena entre los diferentes competidores? Pero ¿has tenido alguna vez algún momento que haya sido no tan positivo en ese sentido o realmente
En pues quedáis y tal, incluso para entrenar entre vosotros? En general, con los competidores de otros países no nos solemos conocer. O sea, nos conocemos de las competiciones. Sí, nos saludamos en competición y no hay problemas. Pero no tenemos una relación más allá de las competiciones. Porque nos vemos una vez cada 2 años, en un campeonato internacional. A veces nos seguimos en redes, es alguien con la que has hablado varias veces, pero no solemos tener relaciones muy estrechas. Pero en general en las pruebas de velocidad, la relación es buena, no hay problemas, no hay bastante respeto entre las competidoras. Y para ti, realmente, viendo ya todo tu bagaje, ¿cuál dirías que ha sido para ti la carrera perfecta, por así decirlo? Probablemente la eliminatoria del 400 del Campeonato del Mundo de Dubái del 2019. Em, Ahí hice mi mejor marca del 400, la marca que mantengo ahora mismo. Y fue el último internacional que hice bueno, no, hice un europeo más, pero bueno, después de lesionarme y tal, como el último mundial que competí con David, con el que mi segundo guía, con el que os he dicho que es mi marido, y fue una carrera perfecta. O sea, realmente salimos, lo dimos todo, eh, pasamos a la siguiente ronda, pasamos a semifinales y, y creo que se puede decir que fue una carrera perfecta. No sé si habrá otras, por lo que os digo, en Berlín tuvimos un puesto mejor o en el Mundial de Londres, pero al final yo no me quedé con una sensación tan buena. Claro. Y respecto a Río 2016, ¿qué recuerdas de aquello? Bueno, Río, es que los juegos son otra cosa, porque al final vives en una villa, es un espacio en el que está lleno de edificios, en los que todos los países, todos los deportistas de los distintos países viven durante esas 3 semanas. Hay gimnasios enormes, hay comedor que compartes con todos los países y luego estamos todos los deportes. Normalmente tú solo compartes mundial con tu deporte. Entonces, realmente es como a lo grande. Todo el deporte llevado a su máxima expresión. Mm. Entonces, en la pista eso también se refleja porque el estadio está absolutamente lleno. Yo me acuerdo antes de salir a mis pruebas que estaba en la rampa de salida que todavía está techada y otra gente compitiendo y estás esperando para subir a la pista y temblaba el suelo de la gente que estaba allí animando, aplaudiendo. Entonces, yo sentí mucha presión. Sí, A eso te iba a decir. mí me pillaron muy joven en los primeros juegos, me pillaron muy joven, solo llevaba un mundial encima y me pillaron pues eso, con mucha presión y un poco diciéndote estás aquí porque te lo mereces, si no, no estarías, así que sal y dalo todo. Pero pues eso, como mucha presión, pero bueno, al final em, es impresionante porque es que si te gusta el deporte, a las personas que nos gusta el deporte, es verlo magnificado. Y en los Juegos Paralímpicos lo mismo, porque lo que hablábamos, hay muchas categorías de muchas discapacidades, muchos deportes, entonces al final hablas con deportistas de otros deportes, de otros países, incluso en la selección española, normalmente te conoces a la gente de tu deporte, a algunos de otros deportes porque has coincidido en una gala, en unos qué, pero claro, aquí en realidad ves a la selección completa, tienes relación con todo el mundo y yo creo que eso al final pues une mucho, ¿no? Claro, y realmente como es la vida en la propia Villa Olímpica, de decir, a lo mejor no os dejan salir de ahí o podéis luego hacer, digamos, como turismo. Bueno, yo diría que eso es un poco responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero normalmente lo suyo, en general, en la villa, en los mundiales, es que hasta que no acabas de competir, tienes que estar concentrado en lo tuyo. O deberías.
Vale. Entrenar, seguir comiendo bien, fisio cuando lo necesites, descansar, dormir. Al final, em, estás ahí por algo que llevas queriendo mucho tiempo, ¿no? Entonces yo siempre he actuado así. Hasta el día que se compite, hasta el último día de competición, seguimos dentro de la competición. O sea, comiendo bien, lo que te digo, entrenando a tope, fisio si hace falta. Después de la competición, si te quedan días en el país, yo suelo tener muy mala suerte y compito hasta el último día. Pero te digo en serio, he ido a Berlín 3 veces y no he visto nada. Anda. Porque siempre he competido hasta el último día. Pero bueno, no pasa nada. Pero si te sobra un par de días, pues sí puedes salir a hacer turismo o puedes salir a comer o, bueno, pues cosas que al final, pues claro, te Te haces manica. quieres hacer, ¿no? Estás en otro lado, estás en otro país. Sí, yo el Río competí hasta el penúltimo día, así que solo pudimos visitar, así como rápidamente, las escaleras de Santa Teresa, el Cristo del Corcovado, comimos en un restaurante típico de allí y ya. Mira. Y ya se fue todo el el día. llegaste a sentir una estrella, un momento por lo tuyo ya que temblaba el suelo. No sé, a mí me dio más miedo que este tío en la estrella. No, eso te iba a comentar, digo, ya es que eso ya sería como una experiencia súper top, ver cómo tiembla todo, luego también que, oye, si puedes salir fuera, pues mejor que mejor, pero bueno, que son experiencias que luego realmente la gente de a pie no lo ve siempre desde la pantalla, que dices, ostras, vivir unos Juegos Olímpicos. Es muy importante y cuando más tiempo pasa, ¿no? Visto desde lejos, ahora mismo que han pasado 10 años, de hecho, yo lo veo, lo valoro más, lo veo aún más importante que en el momento, ¿no? Ahora que pasa el tiempo, que me he retirado, es cuando lo ves como algo importante. En el momento, pues al final estás en tu rutina, te lo estás preparando, llegas, compites, haces lo que puedes. Eso, muchísima presión, muchísimo agobio. Cuando ya lo ves desde fuera, pues te ves a ti mismo desde fuera, dices, lo valoras de otra forma. ¿Y a ti realmente la presión en algún momento pudo contigo? ¿Lo llevaste bien en el sentido de que eras disciplinada, por ejemplo, con la alimentación, con los entrenamientos, si lo hacías cada día? Si, ¿cómo era realmente? En general, sí, yo siempre he sido bastante, vamos, yo nunca me salté a un entrenamiento. La única vez que no he entrenado, que he ido a la pista y no he hecho el entrenamiento, me ha tocado, fue la pretemporada en 2023, que ya fue el año que me retiré, que me puse en la salida del mail y le dije a mi amiga, ¿me pones una serie más corta? Y me dijo, no, o sales o no sales. Y dije, no salgo. Me dio muchísimo miedo salir y no salí. Y entonces, claro, eso llevó a como a toda la reflexión, ¿no? De eh, es- eh, objetivos, beneficios, contras, ¿por qué hago esto? ¿Me merece la pena seguir? Y bueno, pues después de una tarde de reflexión, sería ese año, pero ese verano fue cuando me retiré. Sí, pero ahí ya es como que ya sabes que tienes fecha de caducidad en ese Sí. sentido. Yo sí, o sea, yo ya llevaba un par de años que no era lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, al final ese momento tiene que llegar y yo creo que hay que verlo y hay que echarse a un lado. Totalmente. Y ahora iremos también a esa parte, pero me gustaría preguntarte de si realmente crees que se valora como tendría que hacerse el deporte paralímpico en general. No, no, creo que muchas veces em, las personas se piensan que por tener discapacidad ya puedes ser deportista paralímpico o ya te regalan unos juegos o un mundial. Y realmente eso no es así. Ahora mismo en el deporte paralímpico hay muchísimo nivel en todos los deportes, en todas las categorías, y las personas que están ahí realmente están entrenando muchísimo. Y las personas que se quedan fuera de un mundial también están entrenando muchísimo, realmente. Porque eh, el nivel que hay a nivel internacional es enorme. Hay países pues invirtiendo mucho dinero, muchos recursos en dar posibilidades, ¿no? A estos deportistas paralímpicos.
Entonces, creo que sí que hay que valorar eso, todo el esfuerzo, ¿no? Que lleva detrás un campeonato, porque muchas veces solo vemos la medalla y no vemos todos los deportistas que quedan cuartos y quintos y octavos y el último está en los juegos. El último en los juegos ha estado en los juegos. Que eso no se ve. Entonces, realmente el esfuerzo de esa persona por estar ahí y el valor que tiene estar ahí es muy importante. Totalmente. ¿Y tú te has sentido reconocida en España tras tus logros? Bueno, sí, depende. No, sí, sí, en general sí. eh, pero es verdad que por lo que hablamos, se ven mucho las medallas de mundiales y de juegos y las demás pues no tanto porque al final no tienen tanta repercusión mediática, la gente te conoce menos. A mí me han parado 2 veces por la calle y me da mucha alegría porque una me pararon en una discoteca de año y boda, que me pareció muy fuerte, que después de ganar el oro en el Campeonato de Europa, me paró una chica y me dijo: "¿Tú eres Lía Quintana?". Digo: "Sí, enhorabuena por el Campeonato de Europa, ¿me puedo hacer una foto contigo?". Dijo: "No puede ser". Vestida de novia en un bar de Madrid. Y la otra en el tren, en el AVE, me paró un chico y me preguntó. Entonces, pues es poco, porque realmente no es nada, ¿no? Que te paren 2 personas por la calle en tu vida, pero que hay 2 personas que te han reconocido, que han visto los Juegos Paralímpicos, ya es algo, ya es importante. Entonces, yo creo que poco a poco cada vez tiene más repercusión. Hay muchos deportistas paralímpicos que están haciendo influencers, y al final esto no solo les beneficia a ellos, sino que da visibilidad a la discapacidad integral, yo creo. Totalmente. Y bueno, eso digamos que también para ti fue un chute de motivación y todo. Y cómo realmente un deportista, cuando ya pasa por momentos malos, dice, mira, que tengo que volver a estar arriba, seguir motivado, porque el tema de la motivación de un deportista es algo imprescindible para seguir cada día. Eh, ¿Tenías algún mantra también para trabajar en ese sentido la motivación? Bueno, yo tenía mi psicóloga que es maravillosa, porque al final es un tema que hay que trabajar también, ¿no? La motivación, los miedos, hay que trabajarlos. Entonces, al final una persona que es profesional, pues siempre te va a ayudar mejor, ¿no? Entonces yo trabajaba con una psicóloga deportiva, y la verdad que yo creo que lo trabajamos muy bien. Eh, en distintos años tuvimos que ir cambiando, ¿no? Se iba cambiando los trabajos. Bueno, al final yo la iba hablando un poco de mi día a día, de mis rutinas del trabajo, del entrenamiento, y según esto, pues íbamos trabajando, ¿no? Porque al final em, cada uno tiene un trabajo y ella era la profesional en eso. Y yo creo que es muy importante. El tema de psicólogo a nivel deportivo es muy importante, a nivel personal también lo es. A veces está un poco estigmatizado y yo creo que habría que desestigmatizarlo porque al final son personas que te ayudan un poco a ordenar tu mente y no tienes por qué tener un problema específico para ir al psicólogo y tener una hora de charla con una persona que te ayude un poco a ordenar. También hablaría no solo de la motivación en malos momentos o en el día a día, sino también cómo te mantienes en una alta motivación tras lograr el sueño que tenías. Es decir, ya lo he logrado, ¿y ahora qué? El tema es que cada año hay un campeonato internacional. Entonces, es un ciclo que nunca acaba. Es un ciclo sin fin, si quieres. Cada año hay un campeonato internacional. Entonces, tú llegas a tu campeonato, eh, haces el resultado que sea, bueno o malo, y eh, pasas tus 20 días de vacaciones y en septiembre vuelves a empezar de cero, como si nada hubiera pasado. Con un nuevo campeonato, con un nuevo campeonato en el objetivo, con nuevos entrenamientos desde cero, bueno, no desde cero, pero con una nueva pretemporada.
vuelta a entrenamientos súper largos para ponerte a punto para al final, en verano otra vez, competir en un campeonato internacional. Por eso fue tan duro el COVID, porque nos estuvimos, en mi caso, 3 años por el tema de la lesión sin campeonato internacional. Entonces era como entrenar a tope sin ese objetivo que quieres llegar a fin de año. Sí, para no saber cuándo competir. Efectivamente. Este, ¿Y algún referente que hayas tenido, ya no solamente por el lado personal, sino también por el lado deportivo? El tema de referentes es que es muy difícil, la verdad. A nivel personal sí, te puedo decir que siempre me ha apoyado mi familia, aunque mi madre siempre ha estado ahí, mi madre, mi abuela, mi hermana son como mis animadoras personales. Siempre han estado ahí, mi madre no me ha quitado de un entrenamiento en la vida. Yo era adolescente y estaba empezando. eh, nunca me han quitado de un entrenamiento, que yo a veces veo a los chiquillos que dicen, no, que tengo que estudiar. Y digo, pues si tienes 15 años, ¿qué te estás sacando? ¿Una ingeniería? Entonces, creo que el deporte es importante, muy importante. Entonces, creo que es más importante quitarse de otras cosas o que aprendan a organizarse que quitarse de un entrenamiento, ¿no? Entonces, para eso mi madre siempre ha sido estricta con las dos, con mi hermana también, mi hermana es bailarina. Y, y nunca nos hemos saltado un entrenamiento, pero es que sí, y sí nos hemos tenido que sacar los estudios. Claro. Entonces, al final, pues, eh, y ellas siempre han estado en todos mis campeonatos, sí que han podido viajar conmigo, han ido a verme. Estuvieron en Berlín, estuvieron en Londres y por España, por todos lados. Entonces, bueno, pues al final tener ese apoyo pues siempre se agradece, ¿verdad? Y también que has comentado que tu hermana es bailarina y tal, que supongo que también os podríais dar consejos en ese sentido, porque también es disciplina, todo eso es disciplina. Sí, mi hermana es mucho más pequeña que yo. Mi hermana tiene 11 años menos que yo. Y ella estudió desde pequeñita, entró en el conservatorio de danza, en elemental, y ha hecho los 4 años de elemental y los 6 de profesional de danza. Entonces, bueno, pues al final la danza profesional es que son muchísimas horas. De hecho, ella en el bachillerato tuvo que hacer bachillerato de tarde, porque toda la mañana a las 6 horas, 7 de mañana estaba en el conservatorio. Entonces, es mucha disciplina, Claro. encima, y desde muy joven. Y en tu caso, ¿cuál era realmente tu rutina cuando estabas compitiendo? Eh, ha ido cambiando dependiendo de mi trabajo, por los horarios, dependiendo de los horarios también de mis días. Cuando estudiaba, la he tenido que ir modificando. Al final, como hablábamos antes, por desgracia, si no tienes una medalla internacional, oro, plata, bronce en Juegos Mundiales, no puedes vivir de esto. Y si las tienes, puedes vivir hasta que haya otro mundial, porque las medallas o sea, las becas se renuevan cada año. Entonces yo siempre he trabajado. Pero bueno, mi rutina básica eran 6 días de entrenamiento a la semana, con 3 días de pista normalmente, y 3 de fuerza, 2 de gimnasio y 1 de cuestas, 2 de gimnasio y 1 de arrastres. Iba cambiando dependiendo un poco del periodo de la temporada. Entonces, en los últimos años que yo entrené, em, trabajaba Trabajaba de 2 a 10, por ejemplo. Sí. Y entonces me levantaba pronto, desayunaba, sacaba a los perritos. A las 9 estaba en la pista. em, entrenaba más o menos hasta las 12. Me duchaba, me iba con la mochila al trabajo, comía el trabajo de 1:30 a 2 menos 10. Wow. Sí, trabajaba de 2 a 10. Sí, pero bueno, mis rutinas han ido cambiando. Hubo periodos que trabajaba de 7 a 3. Y hubo una época que trabajé media jornada solo bueno, para tener un poco más de tiempo para entrenar, y trabajaba pues de 3 a 7, me parece, y luego entrenaba de 7:30 a 10. Entonces, al final, cuando trabajas, pues la vida laboral es así. Según vas cambiando de trabajo, según tienes que ir cambiando, pues los horarios se cambian. Y al final somos dos y los días también trabajan.
Claro. Así que, bueno, pues nos hemos ido adaptando. ¿Qué has estudiado? Pues yo estudié fisioterapia, me especialicé en fisioterapia deportiva, ¿cómo no? Y, y ejercí 5 años en Madrid y en Toledo. También estuve dando clases en el máster de fisioterapia deportiva del Alfonso X, la parte de fisioterapia y mujer en el deporte. Y desde que me mudé a Málaga, lo que pasa es que ya no ejerzo, porque bueno, me salió una oportunidad en la 11 para dar clases como profesora de braille a adultos, y a mí la educación de adultos me encanta. Así que bueno, dejé de trabajar como fisio y ahora soy profe. Y bueno, lo que has estudiado me parece bastante llamativo porque esto supongo que te habrá servido de ayuda a la hora de entender mejor tu cuerpo y también poder mejorar tus entrenamientos. Sí, hombre, al final es verdad que la fisioterapia te ayuda y yo soy muy sanitaria, la verdad, tengo un perfil muy sanitario, entonces sí que me ayuda también para mejorar los entrenamientos o para valorarte mejor cuando en temas de prevención de lesiones. Entonces sí que eso sí que me ha ayudado, la verdad. Y realmente cuando necesitas desconectar de todo, de la presión que puedas tener en el día a día, incluso cuando lo hacías, cuando eras deportista de alto rendimiento, ¿qué hacías exactamente? Eh, Mis hobbies o nuestros hobbies son comer y viajar. Entonces, la verdad que intentamos viajar, intentamos hacer alguna escapada siempre que podemos. Cuando competía, pues esto dependía del calendario de entrenamientos, pero bueno, siempre que podíamos escaparnos, nos escapábamos a un viaje. Y, y nos gusta mucho comer fuera, nos gusta comer bien. Pues también creo que es una manera de desconectar, ¿no? Eh, poder salir a un restaurante o, eh, bueno, poder quedar a tomar un café, ¿no? Creo que es una forma de salir, ¿no? De la rutina de todos los días. Mira, pues aquí Antonio y yo somos súper amantes de las hamburguesas y ya que nos has comentado que te gusta mucho el tema de la gastronomía, los viajes, te preguntaría primero, en su momento cuando competías, o incluso ahora cuando te quieres dar un capricho, ¿qué es lo que te gusta comer? Uy, lo primero que se me ha venido a la cabeza es el sushi. Luego, a también. Iba a decir yo soy muy indecisa, ahora podría decirte otra cosa y otra cosa, pero lo primero que pensé es sushi. Me gusta mucho. Buena decisión. ¿Y un lugar para perderte de viaje? Tailandia. Viajamos hace 2 veranos y me encantó. Me pareció un sitio maravilloso. La verdad es que de hecho quiero volver, quiero repetir porque em, me encanta la gastronomía, la gente, las ciudades me encantaron. De hecho, algo tan sencillo que yo creo que me marcó mucho. Llegamos a Chiang Rai, que es un pueblecito pequeño. Em, Llegamos al hotel, dejamos las maletas, salimos del hotel y hay un estanque con carpas. Y la chica del hotel me dejó meter la mano, tocar las carpas. También esas cosas me encantan, porque siendo ciega, es que nunca jamás voy a poder verlas. Entonces, esa oportunidad me parece maravillosa. Pero luego fuimos a la plaza del pueblo y era un sitio, un restaurante de bancos corridos. Los que tú te sentabas en un banco a cenar, que podías tener gente alrededor, como mesas de estas largas. Y al lado y cenamos súper bien. Y justo en la misma plaza había un escenario de conciertos. Y había chicos tocando música en directo. Que vino un chico, se fue y otro. Y a mí esa paz de poder cenar tranquilamente, súper rico, con música en directo, me encanta. O sea, me parece el plan perfecto. Entonces, em, yo creo que ese estilo bueno, de vida, no sé si es el que ellos tienen ahí, claro, ese estilo de vida que yo pasé en vacaciones, me encantó. Entonces, pues ese sería el país al que yo volvería. Y si tuvieras que destacar algo de Tailandia, ¿qué crees que Yo creo que sería eso. sí, no? Porque se acaba de O sea, eso. que luego también la hospitalidad de la gente, como
¿Cómo la ves? ¿Hay mucha diferencia con España? A mí en general me trataron muy bien, muy bien. Es verdad que la discapacidad es diferente, ¿no? Porque son países en los que la discapacidad se trata, bueno, no es que se trate, es que se aborda de manera diferente. De hecho, vi a 2 personas ciegas solamente y estaban pidiendo en la calle. No sé yo qué adaptaciones laborales tendrán. Pero también os digo que vi un parque en el que había un cartel de se aceptan perros guía, que me sorprendió muchísimo. Entonces, yo no os puedo decir cuál es la legislación en Tailandia a nivel laboral para las personas con discapacidad, pero a mí como persona con discapacidad me trataron muy bien. Muy bien, me ayudaron. Hicimos una ruta diluviando por cascadas, bueno, horrible. Y iba de la mano de mi chico que me iba guiando y él, la verdad que no me tiene que decir nada, nos entendemos bien. Y el chico que iba haciendo la ruta me agarré cada vez que había así una cascada chunga, me agarraba el otro brazo en plan, bueno, ven para acá que esta no se me mate por aquí. Muy bien. O sea, en general nadie me puso problemas por ser ciega para entrar en ningún sitio ni para realizar ninguna actividad. Y sí me lo han puesto en Tenerife, ¿sabes? O sea, quiero decir que por eso os digo que en general a mí me trataron súper bien. Qué bien, qué bien. Y no, es que lo preguntaba también porque yo tengo un poco la idea de que a lo mejor más por Asia y tal, como que hay muchísimas escaleras. Entonces, digo, para una persona con discapacidad, ya sea física, visual, pues le cuesta en ese sentido. Claro, no lo sé, porque yo iba acompañada, no viajaba sola. Claro, Entonces, si hay escaleras, las puedo subir sin problema, porque con una indicación no tengo problema. claro. Pero no te puedo asegurar si hay adaptación para sillas de ruedas. Claro, esto ya. No puedo asegurar. Si vuelvo a Tailandia me voy a fijar, ¿vale? Eso ya es, Para vaya. que sea tu próximo viaje. Total, ¿eh? No, a mí me gustaría visitar todo lo que es la zona de Asia y tal, un mundo aparte, vaya. Y bueno, siguiendo, cuando ya te retiras, ¿cómo es ese día después de retirarte? ¿Sientes más paz? ¿Cómo lo vives? Yo creo que sí hice más paz. La verdad que a mí la decisión me vino un poco impuesta, ¿no? Bueno, no impuesta por la vida, no por nadie. Lo que os digo, a mi marido le habían destinado a Málaga en el trabajo, él se vino en febrero, yo me quedé sola en Toledo entrenando hasta julio, con los 2 perros, haciéndome cargo de los 2 perros, trabajando, entrenando. eh, entonces, cuando yo acabé el campeonato del mundo, que yo lo que os digo, hice 2 marcas personales, pero las sentí, yo no acabé contenta, no acabé satisfecha de lo que había hecho. Eh, Llegué a Toledo, no, llegué a Málaga porque volé directo aquí a hacer un examen, el examen del puesto en el que estoy trabajando ahora. Volé directo aquí, hice el examen, volví a Toledo, recogí mi casa entera, la metí en cajas y el día de mi cumple hice la mudanza para Málaga. Y 20 días después he estado trabajando del trabajo en el que estoy de vuelta. Y entonces, realmente, yo creo que todo me vino un poco dado, ¿no? Un año anterior muy duro, no haberme sentido satisfecha con mi mundial. Entonces, bueno, pues ya empezó septiembre, yo no había buscado club de atletismo, llegó mediados de septiembre y seguía sin buscarlo y dije, mira, si es que esto no va a ir para adelante. Claro. Entonces, nada, llamé a mi seleccionador y le dije, mira, eh, me voy a retirar. Y bueno, pues ya está. Él me dijo que le parecía bien, que las puertas estaban abiertas cuando yo quisiera, si quería volver. Pero bueno, la verdad, sinceramente, no lo echo de menos. No lo echo de menos. Hago otros deportes, me encanta. Este sábado que habrá una competición de remo, nadie sabe cómo. O sea, Anda. ahora mismo estoy peleando en Brasilia Jiu-Jitsu, que es un arte marcial. Voy al gimnasio, entreno normalmente 5 o 6 días en semana. Pero no, bueno, creo que el atletismo fue una etapa que yo ya he cerrado y ya ahora estoy con otras cosas. Sí, porque luego ya estos deportes no lo estás, digamos, no te lo estás tomando como una forma ya de alto rendimiento ni nada por el estilo, sino algo más recreativo, ¿no? Sí, es verdad, yo empecé sin ninguna pretensión de competir
diciendo que no volvía a competir más porque acabo muy quemada. Y a los 6 meses quería competir otra vez, porque los deportistas somos así. Entonces ya he competido, sí, he competido y me encanta, disfruto muchísimo. Pero la competición es diferente al final. Yo peleé en el Campeonato de España hace poquito de brasileño Jiu-Jitsu y bueno, te lo tomas de manera diferente porque el esfuerzo que estás invirtiendo, el tiempo, no tiene nada que ver. Entonces, la competición tampoco tiene nada que ver. Yo voy allá a disfrutar. Me encanta competir y luego lo mejor que puedo, ¿eh? Pero, pero voy a disfrutar. Sí, pero sin esa presión de un campeonato y de tener que ganar y de tener un ritmo marcado y un entrenamiento, esta es competir, que siempre gusta, aunque sea que juega a la petanca, pero te gusta ganar, y no te gusta perder. Tengo siempre esa, todo deportista, no, tú también entenderás que sabemos que es un buen deportista, Mm. siempre te gusta ganar. Y, oye, como referente del deporte paralímpico que te considero, ¿qué le dirías a una niña que tenga algún tipo de discapacidad visual y que le gustaría hacer deporte? Yo le diría que pruebe, que empiece, que cualquier deporte, ¿no? Porque a veces em, pensamos que intentamos vender nuestro deporte, ¿no? Pero yo nunca pienso así, yo pienso que hay miles de deportes y que tienes que encontrar el tuyo. Entonces yo le recomendaría que probase distintos deportes, que probase, que pidiera ayuda si necesita adaptaciones, en el caso de la discapacidad visual, a la Federación de Ciegos o a la ONCE, porque al final siempre hay recursos que se pueden utilizar para adaptar ese deporte o para intentar encaminarlo, porque a veces el problema es el desconocimiento. A veces el problema es que desconocemos qué podemos hacer. Entonces yo les recomendaría que probasen los deportes porque al final te van a dar mucho. El deporte es que te lo da todo. Te da amigos, em, te da satisfacción, te da creer en ti mismo, te da autoestima. Entonces creo que es muy importante. Claro, el problema viene como esa persona con un tipo de discapacidad concreto llega a dar con ese deporte que tiene una federación que ya te mete, digamos, en esa dinámica y ya como que no te hace estar tan presente el tema de la discapacidad y como algo que no puedes dedicarte a nada, cuando realmente sí puedes ser, en este sentido, como deportista profesional. Ese yo creo que es un poco el tema, ¿no? Claro, el deporte base al final es un poco el que más cuesta o el que menos visibilidad tiene. Yo empecé en un club básico de atletismo. Yo me enteré 2 años después de empezar a hacer atletismo de que existía el deporte paralímpico, por casualidad. Entonces, realmente también creo que es importante empezar en clubs, o empezar o entrenar, conocer clubs integrados, entrenar con personas sin discapacidad, porque al final también el deporte es una forma de integración. En el deporte todos somos iguales. Y yo creo que sí que es una de las mejores formas de integración. Entonces es verdad que en el caso de la discapacidad visual tenemos la Federación Española de Deportes para Ciegos que engloba todos los deportes y desde la que si hay un deporte que no tiene federación sí que te pueden intentar aconsejar o derivar y tenemos la ONCE que lo mismo, al final es un referente que te puede indicar y derivar a otros lugares si necesitas. En el resto de discapacidades lo mismo, hay federaciones, hay asociaciones que pueden intentar em, aconsejarte o derivarte al lugar correspondiente respecto al deporte que quieras practicar. Claro, y ¿qué significa para ti lo que es la inclusión? Porque hablamos muchas veces de, no, vamos a adaptarle esto a esta persona, pero a lo mejor el término inclusión para una persona que tiene un tipo de discapacidad, ya sea visual, física, de cualquiera que sea, este concepto a lo mejor lo ve de otra forma, que a lo mejor nuestros dirigentes pues no lo ven de esa forma o las personas de aquí. Bueno, la inclusión al final es que una persona con discapacidad entrene integrada con un grupo sin discapacidad. Entonces, por eso yo hablaba de que yo creo que es importante de integrar, entrenar integrado, ¿no? Incluido en ese grupo. Si es posible, a veces no lo es. Y necesitas
un entrenamiento específico, por ejemplo, en la bocha, que es un deporte solo paralímpico, o en el golbal, que es un deporte solo paralímpico, pues no puede ser integrado, porque es que solo es deporte paralímpico, ¿no? Sí. Pero en los que no son deportes exclusivamente paralímpicos, creo que es importante que alguna vez, aunque no sea siempre, se entrene integrado, se compita en competiciones de personas sin discapacidad, si se puede, se hagan, bueno, distintos eventos en el que se combinen las dos modalidades, porque al final los dos son el mismo deporte, y es lo que hablábamos a veces, que parece que por ser persona con discapacidad te ha costado menos llegar ahí, pero el esfuerzo es el mismo, entonces entrenar juntos o competir juntos a veces hace que esto se valore. Y realmente cuando ves que a lo mejor en alguna federación, como se ha podido ver, que intentan que personas que no tienen ninguna discapacidad como que se integren dentro del propio juego de que está específico para las personas que tienen esa discapacidad, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay en deportes que lo requieren, por ejemplo, el fútbol para ciegos, el portero no tiene discapacidad. Los jugadores son ciegos totales, pero el portero es una persona sin discapacidad. Pero creo que hay en otros deportes, de equipo, por ejemplo, que la discapacidad es importante, eh, creo que hay que favorecer que participen las personas con discapacidad, ¿no? Los equipos de rugby, en los equipos de baloncesto, en los deportes de equipo, que todo el equipo tenga la misma discapacidad o tenga discapacidad, aunque sean distintos grados, creo que es importante para, bueno, para seguir fomentando el deporte paralímpico. Claro, ¿y eso lo ves también, digamos, para el deporte de alto rendimiento o eso ya lo verías como en categorías más inferiores, digamos, para fomentar ese Claro, equipo? claro, para fomentar el deporte creo que sí que es importante hacer una mezcla o entrenamientos conjuntos entre personas con y sin discapacidad. Pero es verdad que si hablamos de unos Juegos Paralímpicos en un equipo de rugby en silla de ruedas o de baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo, o de fútbol de parálisis cerebral, lo suyo es que todos los miembros del equipo tengan parálisis cerebral o silla de ruedas, excepto que el deporte lo requiera, como hemos hablado antes del fútbol para ciegos. Requiere que el portero sea evidente, pues el portero tiene que no tener discapacidad, pero evidentemente todos los demás jugadores sí tienen que tenerlo. Claro. Y bueno, hemos hablado antes de tú como referente, pero realmente, porque claro, te has vuelto a reír, pero ¿realmente te consideras una referente? No me considero referente, pero claro, es verdad que cuando me lo llamáis, he hecho muchas cosas en mi vida y yo creo que sí podría ayudar a las personas y cuando ahora mismo me estoy enseñando clases de braille a adultos ciegos, creo que es una parte importante de mi trabajo, ¿no? Ellos me ven a mí y piensan y me lo dicen. Claro, es que tú te mueves muy bien, es que tú eres muy independiente. Y claro, mi objetivo es que esa persona sea igual. Entonces, es verdad que verme a mí les ayuda a pensar que ellos también son capaces. Es verdad que yo nunca me he pensado a mí misma como referente, pero creo que sí, las personas sí me ven a mí como una referente. Yo no me lo veo a mí misma, pero ¿Y por qué crees que hay, digamos, esa visión distinta de cómo te ven esas personas, cómo te ves tú? Sobre todo, ¿por qué no te lo ves tanto tú? bueno, yo creo que porque yo al final he intentado vivir mi vida lo mejor que he podido, ¿no? Y siendo lo más feliz posible y haciendo todo lo que he querido. Entonces no me he visto como una persona que supera retos, sino como una persona que hace lo que quiere o que busca los medios para hacer lo que quiere hacer. Entonces, por eso no me veo como referente, porque no me he planteado las etapas de mi vida como un reto, sino como, bueno, distintas acciones que ir haciendo. Sí, Ya. distintas vivencias. Sí. Sí. Y bueno, ya prácticamente para ir finalizando y siguiendo con este tema, ¿qué legado te gustaría dejar ya cuando ya hayas completado tu ciclo vital y tal? ¿Cómo quieres que te vean las demás personas? Qué profundo. Eh,
Bueno, a mí sí me gustaría que me vieran eh, una, como una persona autónoma, que me vieran a mí como un discapacidad o a las personas con discapacidad que se nos viera como personas autónomas, como personas que podemos o tenemos una vida plena y que no somos una carga para nadie, ¿no? Entonces, creo que hay que quitar esa visión de la sociedad y eso es lo que yo intento. En mi trabajo, cuando hago distintas conferencias en empresas, lo que intento es visibilizar la discapacidad, pero también dar pie a que las personas con discapacidad no somos diferentes. Simplemente necesitamos adaptaciones para hacer lo mismo, ¿no? Mm, claro. Y bueno, ya tenemos aquí a Spencer aquí a tu lado, que se está moviendo, ¿verdad? Estamos tranquilitos, pero te quería preguntar cómo es la conexión con él desde un primer momento, que no sé, es que no sé cómo es el proceso de que te adjudican, digamos, un perro guía y tal. Vale, tú solicitas un perro guía a la Fundación 11 del Perro Guía y entonces desde la 11 te hacen varios estudios físicos, médicos, económicos, sociales, psicológicos, del entorno, desde tu entorno, porque tú tienen que ver que eres una persona que tiene condiciones para poder cuidar, mantener a un perro guía. Tienes que ser una persona autónoma con bastón para poder llevar el perro guía porque el perro al final no es un GPS. Al perro yo lo dirijo y él va donde yo digo, pero yo no me puedo decir, vamos al trabajo. No, yo le digo, derecha, busca un cruce, izquierda, busca una puerta, busca el metro. Yo le tengo que decir cosas claras, órdenes claras. No le doy una dirección. Claro. Entonces, por eso tienes que ser muy autónomo con bastón para poder manejarte bien con un perro bien. ¿Y todo eso te lo entiende perfectamente o ha habido Sí, las algo? órdenes te las entiende lo que pasa, pero es un perro. De hecho, mi perro ya es mayor, mi perro va a cumplir 10 años y ya está en jubilación parcial, que llamo yo. Ya muchas veces le dejo descansar, si tengo viajes largos le dejo en casa, porque ya se cansa mucho, no le da la gana, ya quiere jugar, a ver. Pero Spencer ha sido un perro que ha guiado muy bien, Porque ¿cuánto tiempo llevas ya con él? más de 8 años. Wow. Es que es una etapa suya, vaya, de vida. Es que Spencer a mí me lo ha dado todo, todo. Hemos vivido ya en 3 ciudades diferentes, como en 8 pisos, eh, etapa del máster. Mi primera clase del máster fui con él. El máster, todos mis trabajos, viajes, conferencias, campeonatos. Él estuvo en Berlín con nosotros, en Londres. Entonces, al final, a mí me lo ha dado todo, todo. Entonces, pues eso. Luego el proceso, ya te voy a hablar del cariño que le tengo a Spencer en una hora. Sí, claro. Entonces, el proceso después de eso, si te dan el apto, esperas unos años hasta que te pueden entregar al perro. Cuando te llaman para ir a la escuela, pasas allí unas 3 semanas más o menos, en las que te enseñan a ti a manejar al perro, es decir, te enseñan, porque el perro ya ha aprendido. Ahora que tienes que aprender eres tú. Entonces te enseñan las órdenes, te enseñan cómo se coge el arnés, a ponerlo, a quitarlo, la alimentación, bueno, un poco todo, ¿no? Y el perro se va haciendo a ti. Y luego cuando vas a casa, pues es que todo esto continúa, el aprendizaje. Al principio hay que ser súper estricto porque, claro, el perro no te conoce, no sabe quién eres. Y si tú no eres estricto con él, estricto me refiero a las órdenes, en que si le dices que busque un cruce, lo busque y le des un premio por ello. Si le dices que se siente, se siente. Si le des un premio por ello, normalmente, ¿no? Si tú dejas que el perro haga lo que quiera, el perro deja de guiar. Y eso al final no es lo que queremos porque el perro, a la fundación, o sea, el perro que ya le cuesta mucho dinero educar a estos perros y el bien que hacen es buenísimo. Entonces, por eso, al principio somos muy estrictos. Bueno, luego al final siempre somos bastante estrictos. De verdad que cuanto más mayor se hacen, el perro se hace a ti, más o menos, pues sabe lo que quieres.
sea, él sabe que aquí está trabajando, pero está ahí tumbado durmiendo. Si decimos tu nombre, levantará la cabecilla y ya está. Claro. Pero ellos siempre saben en qué ambiente están. Entonces, cuantos más años llevan, pues más se adaptan a eso. Claro, es que me parece increíble porque normalmente no ves eso y me parece como un perro muy noble, aquí que lo ves súper tranquilo y tal. Digo, no sé si a lo mejor has tenido también alguna experiencia más negativa o... Bueno, claro, al final son perros. Ellos también tienen que tener su parte de descanso, su parte de juego. Ellos no pueden estar todo el día trabajando igual que nosotros no podemos. Hay que quitarles el arnés, hay que darles descansos, hay que darles juego. Entonces, sí. Y bueno, claro, yo he tenido, se me han echado con perros por la calle Anda. o Joder. se ha distraído a no sé dónde o nos hemos perdido. O, bueno, claro, sí, sí. Mm. Está lloviendo y un camino que normalmente es 1 minuto. Yo me he perdido del metro a mi trabajo, que es 1 minuto, que lo he hecho 1000 veces. Sí. Lloviendo de noche, no era capaz, no era capaz, no era capaz. Pero a las 7 de la mañana, dilguviando, él no quería estar en la calle porque se estaba mojando y yo tampoco. Y nos desorientamos y es que fue horroroso, horroroso. Al final, cuando me desespero mucho, Sí. aprendí a mandarle mi ubicación en tiempo real a mi chico, porque cuando me pierdo alguna vez, si me pierdo mucho, si ya me desespero, Sí. le mando mi ubicación en tiempo real y al final él me ve y me dice, mira, estás en este punto, gírate a la izquierda, tal, no sé qué, me da 4 referencias y yo ya me oriento. Pero a veces es verdad que a mí me ha pasado 2 o 3 veces, no me ha pasado muchas en mi vida, me han pasado 2 o 3. Sí. Una esa, que es horrible. Otra porque me metí en un parking en Toledo, de repente, claro, era como, no un parking, era como una zona de aparcar coches que había aceras, distintos tramos de acera que los separaban los parkings. Sí. Me metí en un tramo de acera y claro, esas aceras no tienen nada, ni pasos de cebra, ni nada. Entonces era como ni para adelante ni para atrás, no sabía salir de ahí, estaba entre en bucle. Y lo mismo, y me dijo, es que claro, te has ido por el paso de cebra que no era y te has metido en un parque. Claro, y eso ¿Qué pasa? que estabas comentando también de mandarle a tu chico la ubicación en tiempo real, ¿cómo realmente te manejas con el móvil? Porque eso no sé si a lo mejor es más por voz o no sé. Todos los sistemas electrónicos que yo utilizo tienen sistemas de voz. Entonces, lo que yo tengo es un lector de pantalla. Entonces, todo lo que aparece en la pantalla me lo va leyendo. Así que realmente yo manejo el móvil, es un móvil normal. Lo que pasa es que en el ajuste de accesibilidad yo puedo activar el sistema de voz y entonces lo que aparece en la pantalla me lo va leyendo y lo puedo usar normal. Claro, que no hay problema para hacer una actividad normal con el móvil. No, hay aplicaciones menos accesibles o si las fotos no tienen descripción automática, pues no puedo saber lo que es. Pero bueno, en general, las aplicaciones de uso habitual, Instagram, WhatsApp, el Internet, ahora ya las IAs, ¿no? El Gemini, el correo, el Outlook, todo eso lo manejo sin problema. Claro, eso te iba a comentar. ¿En tu día a día manejas la inteligencia artificial de alguna forma que te ayude para tu discapacidad? Pues sí, sobre todo en la descripción de imágenes. Hay una aplicación que se llama Be My Eyes que te puedes dar de alta como persona ciega o como voluntario. Hola. Guau. No, seguimos, sí. Te puedes dar de alta como persona ciega o como voluntario. Entonces es una aplicación que tú haces una foto y con inteligencia artificial te describe la imagen. Bueno. Tienes una opción de preguntar más y te va hablando cosas de esa imagen. Y tienes la opción de llamar a un voluntario. Entonces ese voluntario es una persona que ve, que accede a la cámara de tu móvil. Por ejemplo, yo no sé, se me ha caído una pastilla al suelo y no la veo y vivo solo y no tengo opción de llamar a nadie. Pues llama a un voluntario de esta aplicación, se activa la cámara del móvil y esa persona te dirá, pues mira, rastrea el suelo con el móvil para arriba, para abajo, la tienes a tu derecha. O mirar, necesito leer un documento, no puedo, la aplicación no me lo lee, me necesito que leas lo que pone aquí. Pues para eso sirve esa aplicación, la verdad que es muy útil. Qué bien, qué bien. Pues nada, vamos a ir ya finalizando por aquí el podcast y la verdad que ha sido un placer tenerte, Elías. Vaya que te dejamos ya, te dejamos ya estos últimos segundos para que despidas el podcast como tú quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme
Un placer de haber compartido este ratito y de poder hablar del deporte que nos encanta. Y bueno, pues despedimos el podcast animando, ¿no?, a todas las personas tanto a acercarse al deporte paralímpico, a verlo en redes, a verlo en redes, a seguirlo por la tele cuando haya campeonatos, o incluso puedes acercar a algún campeonato si lo hay en su ciudad, y hacer deporte, por supuesto. Así que gracias y nos vemos.